Bueno, vamos a... En primer lugar, van a subir los premiados de ayer, de las tortillas, ¿vale? Entonces... El tercer premio fue para Yolanda y Sanzón. Ahora mismo viene, te lo recoja. Marisa, sube. No, que ahora mientras Lo pongo yo mismo. Lo guardamos. que no va a tardar. A ver. El segundo premio era para mi madre. Ina Pérez Posada. ¿Tú Alejandro también? El primer premio fue para la primera dama, Cristina del Pino. Los premios de los postres. El tercer premio es para el postre número 9. A ver, el 9, por favor. Vale, el segundo premio es para el postre con el número 6. Y el primer premio es para el número, este número es mi favorito, el número 13. No os vayáis, que tenemos que terminar, que ya estamos la semana próxima. A ver, la gente de fuera que entre, por favor, que somos pocos como para ser Estamos ansiosos ya por... el ejercicio 2013-2014. Desde la Delegación de Cultura nos gustaría mostrar nuestra gratitud a todas aquellas personas que, tanto pertenecientes a la directiva como no, siempre han estado dispuestos a ayudarnos y que también nos han facilitado siempre las cosas. Gracias a todos los asistentes, sobre todo a los que pertenecen a esta comisión, que han hecho que en cada acto hayamos sentido que valiera la pena nuestro trabajo. A los representantes, por mostrarnos su gratitud después de cada charla y exposición. Y desde aquí, con mis palabras, querríamos transmitir que nuestra dedicación meses anteriores ha sido plena en traer a esta falla durante esta semana aprendizaje y actividades de todo tipo, tanto culinarias, infantiles, cinematográficas, con un punto de vista hacia el origen de la terreta, hacia los pespuntes y pinceladas mejores dadas, hacia experiencias personales y hacia el futuro de nuestra fiesta. Porque para nosotros y para muchos de los invitados que han pasado por aquí estos días y que son ajenos a esta comisión, nos han dicho que això es fer falla. Porque si no cuidamos y respetamos nuestra cultura fallera, la idea de saber que también esto es ser fallero se irá desvaneciendo de nuestros pensamientos. Tan solo nos queda esperar que haya sido del agrado de todos y seguir trabajando con la misma filosofía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Perfecto.
Gracias por venir a todos, estar presentes en cada acto que hemos hecho y espero que os haya gustado la Semana Cultural. Bueno, yo quería agradecer en primer lugar a la Delegación de Cultura la semana que ha preparado, que sé que es una dedicación de mucho tiempo, un trabajo que se ve muy poco, que se realiza a la sombra, pero que ha traído muy buenos resultados. También dar las gracias a la Delegación de Mujeres, Manualidades y los 2 nenes que han participado, que hacen cada año que la exposición de manualidades veamos que son unas verdaderas artistas y cómo innovan. Gracias a todos también los que habéis estado bajando a los actos y nada, para decir que para mí ha sido una semana cultural muy especial y que he disfrutado a tope muchísimo. Muchas gracias. Bueno, después de lo dicho por Irma, poco que decir. Yo me reitero a dar las gracias a todos los que habéis estado presentes en los actos, que como dice Laura, esos actos son bonitos y son buenos cuando lo ven recompensados con gente. Aunque hayamos ido en algunos actos poca gente, han sido de mucho interés y nada, como siempre agradecer a la Delegación de Cultura y que ha hecho más grande esta falla, la falla de las Canarias Trafalgar, y que sigamos trabajando así, como siempre, con muchas ganas y todos juntos. Muchísimas gracias y buenas noches.